Estatua de Cristo llora sangre. Las revelaciones del párroco dejan a todos sin palabras y en un estado total de angustia. ¿Qué sucedió aquella noche? Era una fría mañana de otoño cuando el padre Marco, párroco de la iglesia en la pequeña ciudad italiana de San Giovanni al Monte, recibió una llamada inesperada. Al otro lado de la línea, la voz temblorosa de una feligresa le suplicaba que fuera inmediatamente a la iglesia. Algo inexplicable estaba ocurriendo y él debía verlo con sus propios ojos. Al llegar, el padre Marco encontró un grupo de fieles reunidos alrededor de la estatua de Cristo crucificado, situada sobre el altar. Las personas murmuraban oraciones, mientras algunos tomaban fotos con sus teléfonos. El párroco se abrió paso entre la multitud, y cuando finalmente alzó la mirada, su corazón dio un vuelco. Sus ojos se agrandaron, su pulso se aceleró de golpe, y la voz se le quedó atrapada en la garganta. De los párpados de mármol de la estatua brotaban gotas de un líquido rojo oscuro, que resbalaban por su rostro hasta llegar al pecho. Parecía sangre. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Solo los susurros agitados de los presentes rompían el silencio. Una anciana se arrodilló, aferrando su rosario y murmurando palabras inciertas, como si temiera que la estatua pudiera responderle. Un hombre con una cámara grababa la escena, mientras un grupo de jóvenes con teléfonos intentaba captar el mejor ángulo para inmortalizar el suceso. Las noticias se difundieron rápidamente. Periodistas, científicos y curiosos acudieron de todas partes de Italia para presenciar el fenómeno. Las autoridades eclesiásticas mantuvieron una postura cautelosa, evitando declaraciones oficiales, pero encargaron a una comisión de expertos que investigara el caso. Entre ellos, el profesor Luca Ferretti, un eminente biólogo y escéptico declarado, fue llamado para analizar el misterioso líquido. Las primeras pruebas revelaron un detalle inquietante. Era sangre humana, con características muy particulares. El grupo sanguíneo era AB, el mismo atribuido a la Sábana Santa de Turín. Pero había otro hallazgo, aún más desconcertante. El ADN no contenía ninguna secuencia genética vinculada a un ser humano. Era como si perteneciera a alguien o a algo que no encajaba en ninguna categoría biológica conocida. La noticia sacudió a la comunidad científica. ¿Cómo podía una sangre humana no tener un código genético compatible con nuestra especie? Se solicitaron análisis a laboratorios independientes, pero los resultados eran siempre los mismos. La sangre era humana, pero carecía de identidad genética. Las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos hablaban de una posible contaminación, otros de un fenómeno natural inexplicable y otros incluso de una señal divina. Hubo quienes sugirieron que se trataba de una sangre pura, no corrompida por el pecado original. El debate se encendió. Para algunos, aquello era una prueba de la existencia de Dios. Para otros, un posible fraude. La Iglesia optó por la prudencia, evitando conclusiones apresuradas, mientras el Vaticano seguía el caso de cerca. Mientras tanto, el padre Marco se veía asediado por las preguntas de la prensa y los fieles. ¿Qué significaba todo esto? ¿Estaba presenciando un milagro? Cada día tenía que responder a interrogantes cada vez más insistentes, mientras en su interior crecía una profunda inquietud. No podía ignorar el hecho de que la aparición de la sangre estuviera acompañada de una atmósfera extraña, casi opresiva. Una noche, mientras oraba en la iglesia, un escalofrío recorrió su espalda. El silencio a su alrededor se volvió ensordecedor, como si el aire estuviera cargado de una energía invisible. Se giró de golpe y vio la estatua iluminada por una luz tenue y temblorosa, como si una fuerza misteriosa intentara revelarle algo. La llama de las velas oscilaba sin razón aparente, y una sombra se alargaba en el suelo, moviéndose de manera antinatural. Su respiración se volvió agitada. Permaneció inmóvil frente a la estatua durante unos segundos antes de decidir regresar a su casa para reflexionar sobre lo ocurrido.
Pero esa misma noche sucedió algo aún más aterrador. Un joven reportero, Andrea Bianchi, decidido a descubrir la verdad detrás del fenómeno, se coló en la iglesia con una cámara. Se acercó a la estatua, examinando cada detalle. De repente, las luces se apagaron y una sombra cruzó el fondo de la nave. La temperatura cayó en picado y el joven sintió un aliento helado rozar su cuello. Preso del pánico, intentó huir, pero antes de llegar a la salida, una voz profunda y oscura resonó en la iglesia. Las palabras que Andrea escuchó fueron breves, pero estremecedoras. El tiempo está por acabarse. Al día siguiente, Andrea contó todo al padre Marco, quien lo escuchó con preocupación. ¿Qué significaba ese mensaje? ¿Y por qué la estatua seguía llorando? Fue entonces cuando el párroco decidió tomar una medida desesperada. Con el permiso de las autoridades eclesiásticas, la estatua fue retirada y trasladada a un laboratorio secreto, lejos de la mirada pública. Los científicos sometieron el mármol a un análisis exhaustivo y descubrieron algo aún más impactante. En el interior de la estatua había una cavidad sellada que contenía un antiguo manuscrito. El documento, escrito en latín arcaico, parecía un mensaje profético. El texto hablaba de un futuro en el que la humanidad perdería la fe y la misericordia de Dios sería reemplazada por la justicia divina. La señal de la sangre aparecería cuando el juicio estuviera cerca. Pero había un detalle aún más aterrador. El manuscrito no tenía siglos de antigüedad, sino que era reciente. La fecha indicaba el año 2023. Alguien lo había escrito con la certeza de que sería encontrado en ese preciso momento. Las implicaciones eran espeluznantes. ¿Quién había escondido ese manuscrito? ¿Cómo podía saber sobre un evento futuro? Y lo más inquietante, ¿qué vendría después? El padre Marco, sobrecogido, decidió no hacer público el hallazgo para no entorpecer las investigaciones. Pero la noche siguiente ocurrió algo que heló la sangre de todos los que conocían la existencia del documento. La estatua de Cristo desapareció misteriosamente de la iglesia. Las cámaras de seguridad no registraron ninguna intrusión. Durante unos minutos, entre las 2:37 y las 2:53 de la madrugada, las cámaras se apagaron sin explicación. Cuando se encendieron nuevamente a las 2:54, la estatua ya no estaba. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Las autoridades buscaron por todas partes, pero no encontraron rastro alguno. La sangre, las lágrimas, el manuscrito, todo parecía una advertencia. En los días siguientes, la iglesia se fue vaciando. La multitud de curiosos se dispersó, los periodistas cambiaron de tema y hasta los fieles evitaron hablar del asunto. El Vaticano optó por el silencio, relegando el caso a los misterios inexplicables de la fe. Pero el padre Marco sabía la verdad. Cada noche, en el silencio de la iglesia vacía, se preguntaba si la voz que Andrea había escuchado era realmente un mensaje celestial o una advertencia que la humanidad había decidido ignorar. Las campanas de la iglesia seguían sonando, marcando el tiempo como siempre, pero cada vez que el padre Marco escuchaba su repique, un escalofrío recorría su espalda. El tiempo está por acabarse. Si te ha gustado esta historia, házmelo saber con un me gusta y un comentario. Y suscríbete al canal para recibir cada día nuevas historias de fe que fortalecerán tu vínculo con Dios. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.